Te dijeron que el imperio inca nació, creció y se heredó sin problemas, pero la IA encontró algo incómodo. El verdadero riesgo no fue Manco Cápac, fue el segundo inca, porque heredar un mito no es lo mismo que gobernar. Y si Sinchi Roca fallaba, el linaje entero podía romperse antes incluso de empezar. El problema heredado, Manco Cápac. Cuando hablamos del origen del imperio inca, casi todo gira alrededor de Manco Cápac, no porque gobernara un gran territorio, sino porque fundó un derecho, el derecho a mandar. Las crónicas no coinciden en cómo llegó ni desde dónde, lago, cueva, cerro, mandato solar, pero la IA detecta algo clave. Todas las versiones cumplen la misma función, no explican un viaje, justifican autoridad. Manco Cápac no deja un estado organizado ni un sistema administrativo complejo, deja algo más frágil y más poderoso. Un mito fundador. Un relato que dice, estos hombres deben gobernar porque siempre debieron hacerlo. Y ahí aparece el verdadero problema de la sucesión temprana. Un mito no se hereda como una corona. Un mito necesita seguir siendo creíble cuando ya no está quien lo encarnó. Las crónicas casi no narran su muerte. Manco Cápac simplemente deja de actuar. Pasa de gobernante a ancestro, de figura política a símbolo intocable. La IA marca ese silencio como intencional. Cuanto menos humano es el fundador al final, menos cuestionable es su legado. Pero ese silencio deja una bomba para el siguiente inca, porque ahora alguien debe gobernar sin ser el origen y demostrar que el poder no terminó con el mito, sino que apenas estaba empezando. ¿Quién fue Sinchi Roca? El hombre. Ahí la IA detecta algo incómodo. El segundo inca no está diseñado para brillar. Sinchi Roca aparece en las crónicas sin grandes conquistas, sin gestas épicas, sin milagros. Y eso, lejos de ser una falla, parece ser su función. Los relatos coinciden en mostrarlo como un gobernante interno, no expansivo. Un inca que consolida, ordena, estabiliza. El tipo de líder que convierte una historia sagrada en una costumbre política. No es el héroe que funda, es el hombre que hace que el poder no se caiga el día siguiente. La IA identifica un patrón claro. Cuando una figura es clave para normalizar una sucesión frágil, las crónicas la vuelven discreta, menos protagonismo, menos detalles personales, menos riesgos narrativos. Sinchi Roca no necesita ser recordado como extraordinario, necesita ser recordado como inevitable. Las pocas señales de su vida apuntan a eso. Rituales, organización, alianzas, presencia constante. No domina por sorpresa, domina por permanencia. En términos humanos, no es carisma, es continuidad. Y ese perfil explica por qué aparece menos, porque el poder que funciona en silencio es el más difícil de cuestionar. Aquí la IA se detiene en una palabra clave, parentesco. Las crónicas más difundidas presentan a Sinchi Roca como hijo de Manco Cápac, no como hermano, no como pariente lejano, hijo directo. ¿Por qué importa tanto esto? Porque cuando un poder nace del mito, la sucesión debe parecer natural, no debatible. Padre a hijo es la fórmula más simple, más estable, más comprensible. Existen versiones que hablan de parentescos menos claros, incluso de hermanos, pero la IA detecta que esas versiones no prosperan en el relato dominante. Son narrativamente peligrosas. Hermano implica disputa. Hijo implica continuidad. El linaje temprano inca se ordena para que la pregunta no sea ¿por qué gobierna él?, sino ¿cómo continúa lo que ya estaba destinado? Sinchi Roca no hereda solo un nombre, hereda una necesidad: cerrar cualquier grieta entre el mito y la práctica del poder. Y al hacerlo prepara el escenario para el siguiente paso. Porque cuando la sucesión ya parece normal, el tercer inca puede gobernar sin explicar el origen a cada paso. Ese es el verdadero logro de Sinchi Roca. No ampliar fronteras, no crear leyendas, sino lograr que por primera vez el poder inca se herede sin tener que justificarse.
El silencio de las crónicas. Cuando la IA cruza las crónicas sobre Sinchi Roca, aparece un patrón inquietante. Hay menos información de la esperada y ese vacío se repite. No es que no existan referencias, es que son breves, funcionales, casi administrativas. No hay largas escenas, ni conflictos detallados, ni relatos memorables. La IA marca ese silencio como activo, no accidental. En narrativas de poder, lo que no se cuenta suele ser tan importante como lo que se cuenta. ¿Por qué reducir al segundo Inca? Porque su papel no era ser recordado, sino no generar dudas. Cuanto más detalle, más espacio para contradicciones. Cuanto menos relato, menos preguntas. Las crónicas parecen protegerlo del escrutinio. No lo exponen, no lo dramatizan, no lo convierten en figura polémica. Y eso tiene sentido si entendemos su función: hacer que el paso del fundador al linaje no se sienta peligroso. La IA compara este silencio con otros procesos históricos tempranos y encuentra el mismo mecanismo. Los gobernantes clave para estabilizar una sucesión suelen ser narrativamente invisibles, no por irrelevantes, sino porque cualquier falla en su relato podía poner en riesgo todo lo anterior. La sucesión como propaganda. Aquí la IA cambia el enfoque. Ya no mira individuos, mira estructura. Las genealogías incas tempranas no solo informan quién gobernó, ordenan el pasado para que el presente parezca lógico. La sucesión de Manco Cápac a Sinchi Roca se presenta como lineal, clara e inevitable. No hay elecciones, no hay disputas visibles, no hay alternativas. Eso no es casualidad, es propaganda en su forma más temprana. La IA detecta que el relato cumple una función específica: convertir un origen mítico en una cadena hereditaria estable. La historia no se escribe para explicar lo que pasó, se escribe para evitar que alguien lo cuestione después. Por eso los nombres se alinean, los parentescos se simplifican, las transiciones se suavizan. La sucesión deja de ser un evento y se convierte en una norma. Y una vez que la norma existe, ya no necesita ser defendida cada vez. Simplemente se acepta. Sinchi Roca no es solo un gobernante, es el punto donde el relato deja de preguntar ¿por qué manda? Y empieza a afirmar así se manda. Amores y alianzas. Cuando aparecen referencias a matrimonios o uniones en esta etapa, la IA es clara. No son historias románticas, son herramientas políticas. Las crónicas muestran los vínculos de Sinchi Roca como mecanismos de consolidación, no como relatos emocionales. El matrimonio no busca amor, busca legitimidad. Cada alianza refuerza el linaje, conecta grupos, reduce resistencias. Es una forma silenciosa de gobernar. La IA identifica que estas uniones cumplen una función clave: anclar el poder en redes humanas reales, no solo en mitos fundacionales. Mientras Manco Cápac se legitima por origen divino, Sinchi Roca se legitima por vínculos. Eso es un cambio enorme. El poder ya no solo desciende del cielo, empieza a tejerse en la tierra. Y ese tejido será el modelo que heredarán los siguientes incas, no como mito, sino como realidad política. Enemigos y fricción temprana. Un gobernante sin enemigos no es creíble, y aunque las crónicas no detallan grandes guerras, la IA detecta fricción constante. No imperios enfrentados, no campañas épicas, sino resistencias locales, tensiones por territorio, control del valle. Eso encaja con el perfil de Sinchi Roca. No expande a gran escala, defiende, afirma, sostiene. La IA compara estas referencias con patrones posteriores y encuentra algo claro. Antes del imperio, el conflicto es doméstico. Gobernar implica convencer, contener e imponer sin destruir. Estos enemigos tempranos no son rivales legendarios, son pruebas de autoridad.
Cada resistencia superada refuerza una idea simple: el linaje funciona. Y cuando el conflicto deja de ser noticia, el poder ya se ha instalado. Eso es lo que Sinchi Roca deja preparado. Un territorio donde el gobierno no necesita explicarse todos los días. Y ese escenario es el que heredará el siguiente Inca, no como mito, sino como realidad política. El patrón IA. Cuando la IA deja de leer las crónicas como historias aisladas y empieza a cruzarlas como datos, aparece un patrón claro. No importa el cronista, no importa la fecha, no importa el énfasis cultural. La sucesión temprana inca sigue una misma lógica. Primero, un fundador extraordinario. Luego, un gobernante silencioso. Después, un heredero que ya no necesita milagros. La IA detecta repeticiones precisas. El fundador tiene múltiples versiones de origen. El segundo aparece menos descrito. El parentesco se simplifica. Los conflictos se minimizan. Las alianzas se normalizan. Y cuando algo se repite así, no es casualidad, es diseño narrativo. La IA también marca contradicciones, nombres que cambian, detalles que se borran, acciones que se omiten. Pero esas contradicciones no rompen el relato, lo refuerzan, porque el objetivo no es precisión histórica, es legitimidad política. Sinchi Roca encaja perfectamente en ese patrón, no como figura débil, sino como pieza estructural. Si hubiera sido demasiado visible, habría abierto la puerta a disputas. Si hubiera sido demasiado épico, habría competido con el fundador. La IA concluye algo incómodo. El segundo Inca no fue diseñado para ser recordado, sino para que el sistema sobreviviera. Lo que hereda el tercer Inca. Gracias a ese trabajo silencioso, el poder cambia de forma. Cuando llega Yoke Yupanqui, ya no se discute el origen del linaje. Nadie pregunta de dónde viene el poder. Eso ya quedó atrás. Lo que se hereda ahora es otra cosa: la normalidad del mando. Yoke Yupanqui no gobierna apoyado en un mito recién creado. Gobierna sobre una estructura que ya funciona. La sucesión ya no es un evento extraordinario. Es un procedimiento. Eso es un salto enorme, porque a partir de aquí, el Inca ya no necesita demostrar que debe gobernar. Solo necesita gobernar bien. La IA marca este punto como el verdadero inicio del Estado, no del imperio expansivo, sino del gobierno continuo. Y ese mérito no suele atribuirse al segundo Inca, pero sin Sinchi Roca, el tercero no habría tenido un piso firme. El mito se transforma en costumbre, la costumbre en poder. Del mito a la maquinaria. La historia suele recordar a los fundadores, pero los sistemas no sobreviven solo con orígenes. Sobreviven cuando alguien logra que el poder deje de ser excepcional y empiece a ser cotidiano. Manco Cápac crea el derecho a mandar. Sinchi Roca hace que ese derecho se herede sin discusión. Y Yoke Yupanqui gobierna cuando el mito ya no necesita explicación. La IA no busca quitarles grandeza. Busca mostrar cómo funciona realmente el poder. No como un rayo divino, sino como una cadena cuidadosamente construida. El segundo Inca no es una figura menor. Es el punto más frágil y más decisivo. Porque si él fallaba, el linaje se rompía antes de consolidarse. Y tal vez por eso, las crónicas hablan poco de él. No porque no importara, sino porque su mayor éxito fue hacer que el poder pareciera inevitable. Ahí, silenciosamente, nació el Estado Inca. Si este video te hizo dudar de lo que creías saber sobre los incas, entonces cumplió su objetivo. Porque la historia no solo se descubre en lo que se cuenta, sino en lo que se repite y en lo que se calla.
Suscríbete a Relato Visual si quieres ver cómo la IA revela los patrones ocultos de las civilizaciones antiguas. Déjame en los comentarios qué otro inca, cultura o mito quieres que analicemos después. Y mira el siguiente video del canal, porque esta historia recién está empezando.